tal? Sean bienvenidos nuevamente aquí a un video. Y bueno, en esta ocasión vamos a resolver un ejercicio de precálculo, específicamente de una función cuadrática. Y bueno, vamos a ver qué es lo que nos pide en este caso el ejercicio. Dice lo siguiente. Dada la siguiente función, determinar, inciso A, dominio y rango, inciso B, las coordenadas del vértice, completando el TCP. Entonces aquí ya nos están especificando el método por el cual tenemos que encontrar las coordenadas del vértice. Después nos piden encontrar las intersecciones con los ejes coordenados, es decir, con el eje de las X y el de las Y. Posteriormente nos piden encontrar la monotonía de la función, es decir, en qué intervalos la función es creciente o decreciente. Y por último, hacer un bosquejo de la gráfica de la función, obviamente a partir de todos los incisos anteriores. Entonces la función es la siguiente: y o f de x igual a menos 2x al cuadrado más 3x más 5. Como vemos, esto es una función cuadrática y por la forma que tiene, bueno, debemos ya en este caso saber que esto representa una parábola. Entonces vamos con los incisos que nos piden. Primeramente vamos a iniciar con lo que son las coordenadas del vértice, completando el TCP, el trinomio cuadrado perfecto. Entonces tenemos la siguiente función. Bien, ya tenemos la función cuadrática. Lo que tenemos que encontrar es un tercer término, que obviamente no es este 5, que precisamente hace que toda esta función, o que esta parte de acá se convierta en un TCP para que lo podamos factorizar. Entonces voy a explicar aquí paso a paso cómo hacer eso. Primeramente lo que vamos a hacer es factorizar este menos 2 que está aquí. Entonces si yo factorizo el menos 2 y lo saco de la función, va a multiplicar a ¿quién? A x al cuadrado. Para que este sea positivo, el de aquí tiene que ser negativo. Y tengo que poner 3 medios porque aquí al multiplicar este 2 con este 2 que divide se cancelarían. Menos por menos me da más. Y bueno, tengo el factor que está aquí. Y aquí también tendría que ser un negativo y tendría que ser 5 medios. Entonces ya factoricé allí el menos 2. Ahora, antes de pasar a completar el TCP, voy a explicar cómo se completa un TCP a partir de un trinomio que tiene esta forma. Un TCP o un trinomio cuadrado perfecto tiene esta forma que está aquí: a cuadrada más menos 2ab más b cuadrada. Si nos damos cuenta, a cuadrada está representado aquí por x cuadrado. B cuadrado es el que nos hace falta, no lo tenemos, este es el que tenemos que completar. Y entonces eso quiere decir que este factor de aquí, menos 3 medios de x, representa más menos 2ab. Entonces vamos a darnos cuenta aquí. Si yo tengo a cuadrada más menos 2ab solamente, para poder encontrar el factor b cuadrado, lo que tengo que hacer es dividir este término 2ab entre 2a y elevarlo al cuadrado. Y con eso voy a obtener b cuadrado. Bueno, entonces vamos a ver. En este caso, yo puedo ver que a cuadrado es lo mismo que x cuadrado. O sea que a sería simplemente x y 2a pues sería 2x. Entonces, lo que yo voy a hacer es dividir este coeficiente que está aquí, menos 3 medios, entre 2. ¿Por qué ya no pongo la x? Porque esta x se va a cancelar con la x de aquí abajo. Ya dije que a representa a x. Entonces, al dividir 3 medios entre 2 y elevarlo al cuadrado, obtengo el valor de b cuadrado, que es el que me hace falta. Aquí por ley del sándwich, puedo multiplicar este 2 que está aquí con este 2 de aquí, me queda 4. Y luego 3 menos 3 cuartos elevado al cuadrado, como estoy elevando al cuadrado, se vuelve positivo y elevo cada uno de estos factores. 3 al cuadrado son 9 y 4 al cuadrado son 16. Entonces el término que me hace falta para completar el TCP es sumar más 9 16avos. Pero aquí hay que tener cuidado. Si yo sumo más 9 16avos, también voy a restar menos 9 16avos para no alterar la función original. Es como si yo estuviera sumando 0 a toda la función. Pero esto que está aquí, esto que está aquí, ya representa un trinomio cuadrado perfecto. Y lo puedo factorizar como tal. ¿Cómo se factoriza un trinomio cuadrado perfecto? Bueno, fácil. Sacamos la raíz cuadrada del primer término y la raíz cuadrada de x al cuadrado sería x. Y sacamos la raíz cuadrada del tercer término, que es 9 16avos, y su raíz cuadrada sería 3 cuartos. Antes de hacer eso, aquí estoy sumando menos 9 16avos menos 5 medios, que me da menos 49 16avos. Aquí, bueno, no es más que una suma de fracciones que nos da este valor de aquí. Entonces les comentaba, aquí raíz cuadrada de x cuadrado es x, raíz cuadrada de 9 16avos es 3 cuartos, se conserva este signo que está aquí y bueno, queda esto elevado al cuadrado.
Entonces ya este binomio al cuadrado que está aquí representa este TCP de aquí arriba. Obviamente todo está pues multiplicando a menos 2, por eso dejo ahí el menos 2. Y este 49/16 es el que salió de haber sumado estas dos fracciones de aquí. Bien, ya que lo tengo de esta forma, ahora procedo a multiplicar este menos 2 por este término de aquí y por este término de acá. Con lo cual obtengo menos 2 por x menos 3 cuartos al cuadrado. Ahí no hago nada, simplemente dejo representada la multiplicación. Y menos 2 por menos 49/16 me da más 49 octavos. Aquí hay que recordar que este 2 se puede simplificar con este 16, ambos tienen mitad y por eso nos queda este 8 aquí abajo. Y ya que tengo la función de esta forma, la puedo comparar con la función cuadrática general y me dice que una función cuadrática general es a por x menos h al cuadrado más k. Y aquí hay que recordar que h y k son las coordenadas del vértice. Entonces ya tengo las coordenadas del vértice. H, si lo comparo con esto de aquí arriba, sería 3 cuartos y K sería 49 octavos. Entonces ya tengo ahí las coordenadas del vértice. 3 cuartos, 49 octavos. Ya tenemos uno de los incisos. Vamos a continuar. El siguiente inciso me pide calcular las intersecciones con los ejes coordenados, para lo cual tenemos que recordar algunas cosas. Para encontrar la intersección con el eje de las ordenadas, es decir, con el eje de las y's, esto se va a lograr cuando x vale 0. Por lo tanto, lo único que hago es evaluar la función en x igual a 0 y con eso voy a obtener la intersección con el eje de las y's. Entonces, si sustituyo el 0, pues obviamente solamente me queda el 5, con lo cual la intersección está en 0,5. Y viceversa, o digamos por otro lado, si yo quiero encontrar la intersección o las intersecciones con el eje de las abscisas, pues eso va a ser ahora cuando y vale 0, es decir, cuando igualo toda la función a 0. Y entonces si me doy cuenta al igualar la función a 0, lo que obtengo es una ecuación cuadrática, una ecuación de segundo grado, que la podemos resolver de muchas formas, por fórmula general, por factorización, etc. En este caso lo vamos a hacer por factorización. ¿Y aquí qué puedo hacer? Yo puedo separar este factor que está aquí en medio, este más 3x, como menos 2x más 5x. Y es exactamente lo mismo. Menos 2x más 5x es más 3x. Solamente lo estoy separando. Tomo estos dos términos que están aquí y los factorizo. Saco su factor común que sería 2x. Y de este lado el factor común de estos dos términos sería x. Con lo cual queda de la siguiente forma. Si de estos dos términos extraigo el menos 2x, pues queda multiplicado por x más 1 para que obtenga estos dos términos de aquí. De este lado, si extraigo el factor común que es 5, pues también queda multiplicado por x más 1. Y entonces ahora estos nuevos dos términos tienen el factor común al x más 1, con lo cual lo factorizo. Y entonces me queda x más 1, que es este factor, por menos 2x más 5. Y ya tengo factorizada la expresión. Y como la estoy igualando a 0, bueno, hay que recordar que cada uno de estos términos se igualan a 0 para obtener los valores de x. Y entonces me queda que x más 1 es igual a 0, que es este de aquí. Por otro lado me queda menos 2x más 5 igual a 0. Y despejo en ambos lados a x para encontrar su valor. Con lo cual me queda que x1 es menos 1, ya que este más 1 pasa restando. De este lado el más 5 pasa como menos 5. Después el menos 2 pasa dividiendo y se cancela el negativo del 5 con el negativo del 2 y me queda que x2 es igual a 5 medios. Entonces ahí tengo las dos intersecciones con el eje de las x, ya que estos dos valores surgieron cuando y valía 0. Entonces las intersecciones con el eje de las x, que en este caso van a ser 2, son las siguientes. Menos 1,0 y 5 medios, 0. Ya tenemos ahí otro inciso. Vamos a continuar con el siguiente inciso, que es la monotonía de la función. Es decir, en qué intervalos es creciente y en qué intervalos es decreciente. Y para eso me voy a guiar por el vértice. Si nosotros vemos la función y recordamos un poco de geometría analítica, cuando el coeficiente del término cuadrático es negativo, yo sé que la parábola va a abrir así, es decir, va a abrir hacia abajo, de esta forma. Con lo cual, yo ya sé que desde menos infinito hasta el vértice que yo obtuve, la función va a crecer. Y luego de ese vértice hacia más infinito, la función va a decrecer. Entonces simplemente hay que establecer eso. De menos infinito a 3 cuartos, que es el punto donde está el vértice, en el eje de las x, la función crece. Y de 3 cuartos, que igual es la coordenada del vértice en el eje de las x, hacia más infinito, la función decrece.
Ahorita en un ratito que veamos la gráfica, bueno, vamos a ver que esto efectivamente se cumple. Después podemos proceder ya con el dominio y el rango de la función. Nosotros sabemos para una función cuadrática pues que en el eje de las x no hay ninguna restricción. Es decir, para los valores de la variable independiente, que en este caso es x, puede tomar cualquier valor. Entonces el dominio de la función son todos los números reales. Sin embargo, para el eje de las y, que es mi rango, los valores de y, pues mi valor límite va a ser el vértice. Y como yo sé que la parábola abre así hacia abajo, entonces yo sé que la función va a existir desde menos infinito, que está aquí abajo, y va a terminar en el valor del vértice en el eje de las y, que si recordamos era 49 octavos. Entonces el rango de la función es de menos infinito a 49 octavos. Y es un intervalo cerrado, porque este valor sí lo puede tomar la función sin ningún problema, sin que se indetermine. Y bueno, pues procedemos con el último inciso, que es hacer la gráfica. Primero vamos a ubicar todos los puntos que ya obtuvimos, las intersecciones con el eje de las x en menos 1 y en 5 medios, que es 2.5, con el eje de las y en 5, y el vértice, bueno, aquí ya habíamos obtenido sus coordenadas. En fracción, bueno, pasando a decimales en 0.75 y en 6.125, que son 3 cuartos y 49 octavos. Y una vez que ya obtenemos todos estos puntos, bueno, pues lo único que hacemos es proceder, obviamente esto a mano, a unirlos y formar más o menos el cómo quedaría la gráfica, ya que nos piden un bosquejo de la función. Pero bueno, yo aquí lo hice con GeoGebra y entonces pues la gráfica nos queda de esta forma. Entonces esta es la gráfica y podemos ver que cumple con las características que decía. Desde menos infinito hasta el valor del vértice, que es 3 cuartos, la función crece, y luego del vértice, que es 3 cuartos, hacia más infinito, la función decrece. Y bueno, con esto terminamos este video de precálculo de una función cuadrática. Espero que les haya gustado.